Bueno, hace rato no pasaba por aquí a dejarte alguna reflexión, pero pues como me pasa usualmente, no es tan programado ni tan periódico, pero esta vez sí sentí la necesidad de compartirte un sentir que he tenido en en estas últimas semanas y tiene que ver con diferentes acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, a nivel país y me preguntaba qué rol estamos asumiendo en medio de todo esto. Me refiero primero al todo este proceso de elecciones que hemos vivido en Colombia, todo ese proceso de las campañas, de la polarización, de los resultados, de todo lo que ha desencadenado en las redes sociales y en las noticias y en demás y en las mismas interacciones que tenemos en el día a día con nuestros amigos, conocidos, extraños, todo lo que ha implicado todo este proceso. Me refiero también a este proceso a esta fiesta deportiva que es el Mundial de Fútbol, que muchos nos gusta el fútbol, disfrutamos, asumimos ¿cómo diría yo?, ser esos hinchas fanáticos que seguimos a nuestros equipos, y lo hacemos con el alma entera y nos ponemos la camiseta y bueno, hacemos todo este disfrute en cierto modo de este proceso. Y esto a nivel mundial sucede generalmente porque estamos participando muchos países en este evento deportivo. Y la tercera situación tiene que ver con algo que es un poco más doloroso y es toda esta situación de Venezuela, de esta situación, de esta tragedia que están viviendo nuestros hermanos venezolanos eh, debido a este doble terremoto que han tenido que vivir hace ya casi 2 a 3 semanas, que están sufriendo toda esta tragedia y esta tristeza que implica vivir una situación de estas. Mm, eh, mi llamado aquí o mi cuestionamiento era quién estoy siendo yo ante todas estas situaciones que se están presentando. Porque se mueven muchos sentimientos. Podemos ser indiferentes a muchas de estas o a cualquiera de estas o a unas sí y a otras no. De estas situaciones que vengo a exponerlos, pero de todas maneras, de cierta manera, esto influencia en nuestro estado de ánimo, en nuestro actuar, en nuestras decisiones, en cómo nos levantamos cada día o cómo nos acostamos y cómo estamos moviéndonos. Porque en el primer caso, por ejemplo, en el tema de elecciones y de ganadores y perdedores, porque al final pensaba yo, nadie gana ni pierde. Ahí el tema tiene que ver con cómo asumimos los de cualquiera de los dos lados eh, el, el ganar de uno de los dos partidos, ¿sí? ¿Qué hago yo en esa circunstancia? ¿Qué puedo hacer yo? Me puedo deprimir, enfurecer, odiar, me puedo vengar, puedo dañar, puedo lastimar, puedo entorpecer, puedo generar un gran mal ambiente y echarme la pena o decidir que de aquí en adelante todo va a ser venganza, ¿sí? O dolor o rabia y, y bueno, qué duro y qué triste porque al final quien quiera que esté allá liderando este país, pues cómo mi vida se va a afectar por eso. Lo ideal sería pensar que cualquiera que haya sido el resultado, el mayor beneficiado tenemos que ser nosotros como ciudadanos, como patriotas. Entonces, si queremos que todo funcione bien, pues cuál es el rol y la actitud que debo asumir ante estos resultados. Y yo pienso que es el compromiso personal de cómo voy a actuar yo en medio de esta circunstancia. Si lo voy a hacer con responsabilidad, con honorabilidad, con responsabilidad, honorabilidad y además con valores y principios que me ayuden a mí, a mi familia, a mi entorno, a mi sociedad, a mi país, a crecer, a proyectarnos, a llenar de bienestar, a, a apoyarnos, a salir adelante, a acompañar a otros y en ese
En ese rol es como yo creo que, aunque a algunos nos duela, a otros nos alegre, el resultado, pues cada cual debe asumir su propio rol en medio de esto. Igual nos levantamos todos los días, vivimos en el mismo lugar, compartimos con las mismas personas, necesitamos trabajar, ganarnos el pan de cada día, seguir creciendo, aprendiendo, estudiando, viajando, disfrutando el relacionamiento con los demás. Entonces, ¿cómo voy a asumir yo esto? ¿A qué me comprometo? Es como lo quiero ver y como te lo vengo a contar a ti. ¿Qué piensas? En el segundo caso que ponía del mundial, pues también eso genera todo este trastorno de vamos a ser campeones, Colombia, nuestra selección está al frente, ha jugado o jugó 5 partidos y entonces al final algunos tenían unas expectativas tan altas con todo este proceso que pusieron todo su, no sé, toda su expectativa en que íbamos a llegar a la final o qué sé yo, y está bien, bueno, pero si no, y si somos un poco más realistas, y si sentimos que, no conformistas, realistas, sentimos que con el equipo que teníamos llegamos a donde teníamos que llegar y que fue rico y que gozamos 5 momentos deliciosos en familia, con amigos, compartimos, nos ilusionamos, nos pusimos la camiseta, admiramos a estas personas, los criticamos, bueno, lo que sea. Y al final pues no se dio lo que muchos países estaban luchando por obtener. Entonces, ese sentir esa tristeza y sentirnos defraudados y ay, qué nostalgia y algunos otros, uy, qué rabia, y entonces la actitud que se asume es echarle la culpa a los otros y es el entrenador y es que son esos jugadores y es que son unos terribles desgraciados que no la dieron toda, que para eso están ahí, que bueno, lo que sea. Y le echamos la culpa a todo y al final terminamos con amenazas. Algunos jugadores han terminado en esa circunstancia. Yo decía, ¿qué sentido tiene todo esto? Miremos lo bueno, que hasta dónde gozamos, que disfrutamos todo el proceso. Viene el mundial, bueno, ahora no fue Colombia, entonces asumimos, ahora tomamos parte por otros equipos por diferentes razones, pero no, pero todas las razones tienen validez siempre y cuando pues seamos sensatos, lo disfrutemos, lo gocemos, pero no lo llevemos a extremos de que nos afecte tanto, tanto, que terminamos en unos odios y rencores y depresiones que no tienen sentido. Ahí necesitamos tener mayor inteligencia emocional para poder manejar esos resultados. Y bueno, y finalmente mi otra y última reflexión es la situación que está, todo era, digamos, casi que simultáneo, ¿no? Entonces viene la tragedia de nuestros hermanos venezolanos, que ha sido un dolor tan, pero tan grande en este país, después de todo este proceso político que han tenido que vivir, tener que asumir tantas pérdidas de vidas humanas, algo tan inesperado que puede sucederle a cualquiera, familias donde familias enteras se fueron, otras quedaron por las mitades, otros un solo miembro vivió, bueno, tantas historias, tantos milagros, después de, de tanto tiempo de ver gente que duró mucho tiempo bajo los escombros y sobrevivió, y esa euforia de esos milagros, pero también ese dolor y ese llanto por los que no pudieron salir, esa entrega de todos los países solidarios enviando personas preparadas y capacitadas para ayudar a estos hermanos venezolanos, algunas barreras que se encontraron, entonces empiezan a tomar algunos tintes políticos y otros a... Entonces yo pensaba, ¿quién le echa la culpa a uno en este caso? No hay culpas, ese es un fenómeno natural que sucedió dolorosísimo, con consecuencias muy duras y muy tristes. Y en medio de todo este show del mundial y en medio de todo este tema de las elecciones y de la polarización de nuestra país, Colombia, pues no podemos ignorar y dejar de ver el dolor del otro. Dejar de ver el dolor del otro me refiero no a que nos deprimamos, lloremos, suframos y, y, y ya, no. Es cómo de alguna manera podemos solidarizarnos con ellos, de alguna manera podemos ayudar con nuestros diferentes dones, habilidades o nuestras
eh, nuestras entradas económicas, como de alguna manera podamos entregar una ayuda. Ya puede ser de trabajo, ya puede ser física, material o de acompañamiento a todos estos hermanos que lo están necesitando, que les está doliendo y lo están sufriendo. Y no puede pasar desapercibido. Pero ¿cuál es mi rol allí? Entonces mi rol tiene que ser activo, tiene que ser un rol de solidaridad, de acompañamiento, de aprendizaje, que podemos aprender de todo lo que allí pasó y de compasión con el otro. En el mundo todo es eh, contrastes, siempre lo he dicho. Entonces, en medio de la alegría, del triunfo de un equipo, de un país, está el dolor de un país que está sufriendo una tragedia como esta, está el dolor de un país que está sufriendo la guerra, está el dolor de personas que tienen que pasar hambre. Entonces, todos estos contrastes, obviamente, cuando todo esto se viene así como en avalancha, elecciones, mundial, tragedia, y bueno, y que sigue, entonces no podemos ignorar que eso puede llegar a afectarnos emocionalmente. Pero en ese caso, mi llamado aquí y lo que quiero traerte es cuál es el rol que asumes enfrente de todas estas situaciones, cómo lo manejas de una manera inteligente en tu parte emocional para que no te afecte tanto que termines en una depresión o con una ansiedad terrible o con una tristeza o con un odio y con una rabia y con un deseo de venganza. No, es como nosotros mismos buscamos apoyo y también encontramos herramientas de otras maneras para que emocionalmente podamos equilibrarnos y podamos entender, asimilar y luego actuar de la mejor manera, tanto para nosotros como para todas las personas que nos rodean y para el mundo que tanto nos necesita. Porque siempre, medio de cualquier situación, debemos buscar el mayor bien para todos. Ser menos individuales, menos egoístas, menos yo y pensar en el bien común. Y el bien común es lo que debería primar en el rol que yo asumo enfrente de todas estas circunstancias. Entonces mi invitación, un poquito larga aquí hoy por la reflexión que traje, bueno, pero hacía rato no me encontraba contigo, es cuál es ese rol que estás asumiendo en medio de cada circunstancia. Yo traje 3, pero pueden haber muchas más que estés viviendo en tu entorno más pequeño y más cercano o más macro. Pero ¿cuál es tu rol que asumes? ¿Qué herramientas estás acogiendo para poder manejar de una manera más tranquila y más que te traiga mejores resultados a ti en tu parte interna como en las personas que te rodean para hacer el mayor bien común, que es lo que deberíamos buscar? Al final, y como siempre lo he traído en mis charlas, es para mí, mi creencia cristiana y católica es, eh, estoy segura, y todos lo hemos visto, que en medio de todas estas circunstancias, Dios siempre sale, Dios siempre está. En medio de una tragedia tan triste como la que vieron en Venezuela, ¿cuántas veces no clamaron a Dios en esas circunstancias y ahora? En medio del partido definitivo y del penalti o de lo que sea, ¿cuántas veces muchos jugadores miraron al cielo, se pegaron una bendición o llamaron al Dios de ellos para clamar su ayuda? En medio de las elecciones de este país, ¿cuántas personas que creemos en Dios pedimos a ese Dios que viniera y se hiciera cargo de todo esto que estaba pasando en el país para que fuera el mayor bien común para todos? Mi invitación entonces es, ¿cuál es tu rol y cómo está Dios en tu vida hoy? Gracias por escucharme y estoy aquí atenta para escucharte, para que me escribas, para que hablemos y para que compartamos todo aquello que tienes allí y que puedes llegar a servirnos a otros, a todos,
para poder acoger de una mejor manera todo esto que traje hoy para ti. Gracias por escucharme y que tengan un lindo fin de semana.